These hands have felt a lot. I don't know what have I touched. I think these eyes have seen a lot. I don't know. Maybe they've seen too much. Segundo bloque de 6 de Noticias, segunda edición, y les decíamos que íbamos a estar hablando en este espacio de lo que dejó el discurso del gobernador en la Asamblea Legislativa, pero hubo algunos puntos cruciales, como por ejemplo la idea de modernizar la reforma de la Constitución, que parece que se copó todo el debate. Sí, vamos a conversar algunos minutos con Julio Garibaldi, que es diputado del Frente Progresista. ¿Qué tal, Julio? Gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. ¿Te parece? Vamos a compartir lo que decía, más allá de lo que mencionaba ayer el gobernador, esta mañana, reforzando algunos conceptos de lo que entiende el mandatario socialista debería modernizarse dentro de lo que es la Constitución provincial. Bueno, ya venimos conversando de manera informal y lo seguiremos haciendo en las próximas semanas con los distintos referentes de los bloques legislativos, con la idea de establecer un mecanismo que nos permita lograr una base de consenso, un conjunto de puntos fundamentales sobre los cuales nos ponemos de acuerdo para reformarlos, y bueno, a partir de allí podremos empezar formalmente el proceso. Creo que hay buena predisposición, por supuesto siempre hay distintas miradas, pero creo que estamos ante una oportunidad y creo que sería muy bueno que esta legislatura pudiera concretarlo. Usted habla de modernizar algunos aspectos. ¿Qué puntos cree que debería modernizarse de la Constitución? Bueno, creo que hay muchos aspectos que han quedado absolutamente desactualizados, algunos muy obvios, por ejemplo, que los jóvenes de 16 años pueden votar a un presidente y no pueden votar a un concejal, los tiempos de duración de los gobiernos comunales, introducir el formato del Consejo de la Magistratura como un precepto constitucional. Creo que hay... Puede ser o no es un tema que a nosotros nos preocupe, no está dentro de nuestra agenda de prioridades. Creo que hay que despejar ese tema y ir a los temas fundamentales que son los que le interesan a la gente. ¿Una cámara o dos cámaras? Yo creo que hay argumentos en los dos sentidos, pero creo que el sistema bicameral está muy consolidado en la historia política de Santa Fe. Yo no sería partidario de introducir cambios en ese sentido. Bueno, no es la primera vez que un gobernador intenta modificar la Constitución de la provincia. Lo hizo Obey, lo hizo Hermes Wiener, también Bonfatti. ¿Hay madurez ahora, diputado, en el arco político para avanzar sobre esta negociación? Bueno, esperemos que sí lo haya, porque hay una definición política muy clara y muy firme del gobierno provincial, como bien decías, que no es nueva, pero sí me parece que toma mayor fortaleza en estos momentos por la necesidad también de mostrar una madurez política, un diálogo entre los diferentes actores políticos, los bloques representados en la Cámara de Diputados y de Senadores por un lado, por otro lado de especialistas que puedan también volcar su opinión en cuanto a aquellos aspectos que deberían incluirse en una reforma de la Constitución de la provincia, que entre paréntesis es la Constitución más vieja que tiene nuestro país, y por otro lado también de la ciudadanía, convocar a instituciones, organizaciones sociales, religiosas, culturales, es decir, a la ciudadanía en su conjunto, para también a partir de esa escucha ver cuáles son aquellos aspectos en los cuales sería fundamental cambiar la ley de leyes provincial, que es la Constitución, y a partir de ahí también dar un salto institucional en Santa Fe. ¿Cuál creen ustedes que son los puntos más sensibles? Porque Leonardo en la nota le preguntaba al gobernador si es el tema de la reelección. Bueno, como más sensible quizá puede ser ese, ¿no? El tema por ahí más recurrente que se escucha. Yo recuerdo cuando Hermes Wiener planteaba la reforma de la Constitución, lo primero que decían muchos era, bueno, lo hace para eternizarse en el poder. Y él dijo, bueno, yo firmo un acta de compromiso, la firmo un compromiso de que... De autoexclusión, como también hizo Obey en su momento. Exactamente, lo hizo también Obey. Bonfatti dijo, yo asumí con una Constitución en la cual no me permitía la reelección. Si esa cuestión, ese aspecto se modifica, no voy a ser reelecto. Yo creo que está bien plantearlo, es una duda, es una inquietud. Creo que está bien que el gobernador actual se manifieste en ese sentido. Despejada ya esa duda, creo
creo que sí permite sacar ese velo que muchas veces obstruye la discusión e ir a lo más profundo. Algunos aspectos los planteaba, lo escuchamos recién al gobernador Miguel Lifchit. Suscribo muy fuertemente lo que tiene que ver con la edad de votación de los menores. Estuve en el gabinete joven provincial, un tema que planteamos y que nuestra constitución precisamente lo cercena. Por otro lado, la autonomía municipal, todo lo que tiene que ver con la justicia, también mecanismos de participación ciudadana que hoy, sin lugar a dudas, por el avance de la democracia, las nuevas tecnologías, permiten pensar formatos diferentes que nuestra constitución lo plantee. Que pasemos a tener la constitución más vieja, la constitución más moderna de la Argentina, bueno, sería un orgullo para todos los santafesinos. Incluso los rangos, porque estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, de darle un rango que hoy por hoy no tiene a nivel constitucional. Exactamente, que le daría también un salto institucional y en definitiva, esto también quiero ser muy claro, una constitución pensada en la gente, no una constitución pensada del sistema político hacia adentro, sino de una constitución donde la gente la tome como propia y la lleve en su bolsillo, orgulloso de la Constitución de Santa Fe. Diputado, consultábamos también por este tema a Domingo Rondina, es un abogado constitucionalista de la ciudad de Santa Fe, siempre colabora mucho con nosotros para explicarnos algunos temas relacionados a la Constitución provincial y nacional. Vamos a compartir lo que nos decía esta tarde el doctor Rondina. La Constitución de Santa Fe es una Constitución moderna. En todo caso, lo que hay que plantearse es actualizarla en algunas cosas que en estos 50, 60 años de Constitución o de que rigió la Constitución ha ido cambiando la realidad. A mí me parece que es un buen concepto el que usa el gobernador de modernizar, porque es un concepto respetuoso de que la Constitución actual es una buena Constitución, que obviamente necesita un ayornamiento, un lifting, pero es una buena Constitución. A mí no me gustaba cuando gobernadores anteriores por ahí decían esta Constitución que no sirve, que es desactualizada, que dificulta el gobierno. La Constitución de Santa Fe es muy buena, es una Constitución realmente mucho mejor en muchos aspectos que la nacional del 94. Lo que sí, claro, hay cosas que hay que mejorar, que tienen que ver con nuevos consensos sociales, con cambios en la realidad, con un montón de cuestiones que indudablemente necesitan una modernización, como ha dicho el gobernador Lifchit, que me parece, digo, un término más respetuoso que otro. Yo creo que hay un montón de aspectos en que tenemos que discutir como sociedad, buscar los consensos necesarios, y cada generación, decía Alexander Hamilton, un antiquísimo constitucionalista yanqui, decía, cada generación tiene el derecho a cambiar la Constitución si considera que no lo lleva a la si considera que no la lleva a la felicidad. Bueno, busquemos de darnos las normas fundamentales que nos lleven más rápidamente a la felicidad como provincia. Se habla del voto juvenil, ayornarlo también aquí a Santa Fe, de los mandatos de los presidentes comunales. Siempre está el debate en cuanto a los mandatos, si hay posibilidad de reelección, esos serían los puntos. O también el Consejo de la Magistratura, de darle rango constitucional. Sí, digo, por ejemplo, ahí tenés el tema de la magistratura. En el 62, el consenso de todos los estudiosos y de la gente era que estaba bien que el gobernador a dedo designe jueces. Hoy por hoy nadie admitiría eso. Y pasaron 50 años nomás, pero sin embargo el consenso social ha cambiado. La gente quiere que los jueces sean elegidos los mejores, que sean por concurso, no que sean un dedo político. Bueno, como eso hay otras cosas, el tema del voto de los jóvenes habrá que discutirlo, verlo, si Santa Fe en sus instituciones locales se va a sumar al criterio nacional. Habrá que ver el tema de los presidentes de comuna, que claro, hace 50, 60 años las comunas eran muy chiquititas. Hoy hay comunas realmente grandes porque se va poblando más el territorio provincial. Y el tema de la reelección, creo que no es una cuestión de modernidad, sino una cuestión de evaluar los consensos, si es que creemos los santafesinos que las experiencias reelectivas son buenas o no, si puede autorizarse una reelección por única vez y después nunca más en la vida, o si puede permitirse la reelección indefinida, y habrá que ver qué consenso político hay para ver si este gobernador puede optar a la reelección o no, cosa que obviamente yo entiendo que es mejor que se abstenga para facilitar el diálogo político. Claro, como siempre, Rondina. Sí, es el mejor año el que no sea electoral para avanzar y en todo caso si se ponen de acuerdo quizás aprovechar las elecciones del próximo año para elegir los constituyentes. Es una opción viable, sería muy interesante que así sea porque va a permitirte un año de trabajo para generar puntos de acuerdo marcos y generales y aprovechar las elecciones del año que viene para convocar constituyentes.
Es una opción porque también, bueno, tranquilamente se puede hacer todo este año o postergar. Yo creo que el mejor año va a ser el año en el cual se lleguen a los acuerdos necesarios. O sea, no apurarlos, si este es el que viene o dentro de 3 o 4 años. Exactamente, no apurarlos, pero sí creo que con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más imperiosa la necesidad de tratar algunos temas y avanzar. Y de hecho también el gobernador en su discurso de la apertura de sesión el 1 de mayo fue muy claro, por un lado la reforma de la Constitución, pero también con una serie de aspectos más que también marcó y que es muy importante que en Santa Fe podamos avanzar en términos legislativos. Por citar solo dos: uno, contar con una ley de salud que genere un sistema único de salud y atención del sector público, refortaleciéndolo. Y por otro lado, lo que el mismo gobernador marcó como una prioridad número 1 en su gobierno, que tiene que ver con la educación, donde 1/3 del presupuesto provincial, 1 de cada 3 pesos que tiene el gobierno provincial se destina a educación, donde se aporte a políticas de educación fuerte en cuanto a la infraestructura escolar, en cuanto a la capacitación de nuestros docentes, en cuanto a escuchar y hacer parte a los estudiantes, en tener una educación de calidad inclusiva, y que todo eso sea en el marco de una ley provincial, fruto también de una construcción participativa de la misma, no de un grupo de legisladores o de un gobierno, de especialistas, sino convocando a docentes, a gremios, a familiares, a estudiantes, a directivos, para confluir en una ley provincial de educación que sea la mejor ley de toda la Argentina. Diputado, ¿es un proyecto similar, ampliado al que ya existe? Porque el otro día Alejandro Boscarol nos planteaba este proyecto que él presentó acerca de la educación. ¿Esto es parecido? ¿Está más ampliado? El diputado Boscarol presentó una iniciativa. El diputado Giustiniani también recientemente ha presentado también. Lo que estamos planteando, incluso también en acuerdo, en consenso con los legisladores del Frente Progresista, es tener una ley que no surja de los legisladores, sino que el Ejecutivo Provincial encabece un proceso de debate donde eso va a permitir una convocatoria mucho más grande, mucho más amplia, que trasciende los partidos políticos y que, bueno, genere esos consensos para tener una ley de todos los santafesinos. Nosotros siempre decimos eso y eso es muy importante, que sea una ley que no sea la ley de un nombre y apellido o la ley de un partido político. La ley de educación de Santa Fe, que sea una ley que trascienda y que sea moderna, que sea nueva, que sea innovadora, en su forma, en sus formatos escolares, en los sistemas que establece, en las modalidades educativas, en cómo los docentes participan, en cómo los estudiantes se involucran también en la formación, con lo cual, bueno, eso es lo que apostamos y también una discusión muy fuerte que vamos a encomendar este año de la Comisión de Educación de la Cámara. Sí, me parece que ahí va a haber un poquito más de consenso. Por lo menos ya desde el PRO hubo algunos pronunciamientos a favor, hay varios dentro del Frente Progresista que también avalan esta modificación, más allá de ser de un sector u otro. Habrá que esperar a ver si el Frente para la Victoria también se suma, digamos, el Partido Justicialista. Estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una ley de educación en Santa Fe. Bien. Después tenemos que ponernos de acuerdo en qué ley, en cuál ley, ¿no? Pero bueno, en eso estaremos. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nueva pausa en 6 de Noticias, segunda edición, ya regresamos. FM